Los escudos de los auxiliares bátavos se mantuvieron firmes, un muro implacable contra la desesperada carga de la élite caledonia. A sus espaldas, el general Gneo Julio Agrícola, montado en su caballo, observaba con una calma casi sobrenatural cómo su brillante estrategia se desarrollaba a la perfección, aplastando la última resistencia organizada en el norte de Britania. Sabía que estaba presenciando una victoria legendaria, un triunfo que sería cantado en Roma. Pero lo que aún no podía comprender del todo era que cada enemigo caído, cada metro de terreno ganado, lo acercaba un paso más a su propia inevitable caída, una caída orquestada no por espadas enemigas, sino por la pluma envenenada de la envidia en la lejana capital del mundo. Esta historia, sin embargo, no comienza en el fragor de esa batalla final, sino 6 años antes, en el otoño gris y húmedo del año 77 después de Cristo. Agrícola, recién nombrado gobernador, desembarcó en una provincia que hervía en un estado de rebelión apenas contenido. Britania era un puesto fronterizo, un lugar de conquista inacabada, donde la paz romana era un barniz delgado sobre una furia tribal profundamente arraigada. No había tiempo para ceremonias ni para instalarse cómodamente en la villa del gobernador. La noticia de su llegada fue recibida con un desafío directo. La tribu de los Ordovicos, habitantes de las escarpadas colinas del actual Gales, se había levantado en armas, masacrando a un ala de caballería auxiliar que se había atrevido a entrar en su territorio. Sus consejeros, hombres prudentes y acostumbrados al ritmo cauteloso de la política provincial, le aconsejaron esperar. La estación de campaña estaba terminando, el invierno se cernía sobre ellos con su manto de frío y lluvia, y las legiones estaban dispersas en sus cuarteles de invierno. Atacar ahora, decían, sería una locura, una imprudencia que podría costarle caro al nuevo gobernador. Pero Agrícola no era un hombre que se guiara por la prudencia convencional. Entendía algo fundamental sobre el poder en la frontera. La percepción lo era todo. Cualquier vacilación sería interpretada como debilidad, una invitación a que otras tribus, más grandes y peligrosas, se unieran a la rebelión. Con una decisión que dejó atónitos a sus subordinados, ordenó a las vexillaciones, destacamentos de varias legiones, que se prepararan para marchar de inmediato. No esperaría la primavera. Extirparía la rebelión de raíz, sin importar el clima o la estación. Las legiones, con una disciplina forjada en cientos de campañas, respondieron. Los legionarios sacaron su equipo de marcha para el frío, reforzaron sus caligae y se envolvieron en sus pesados mantos de lana. La noticia de la inminente campaña se extendió como un reguero de pólvora, no solo entre los campamentos romanos, sino también entre las aldeas britanas. Los ordovicos, confiados en que el terreno y el invierno serían sus mejores aliados, se encontraron de repente con una realidad aterradora. El nuevo gobernador no jugaba según las reglas establecidas. La marcha hacia las colinas galesas fue una prueba de resistencia. La lluvia helada se mezclaba con el aguanieve, convirtiendo los senderos en lodazales que succionaban las sandalias de los soldados. El viento aullaba entre los valles, llevando consigo el olor a tierra mojada y el eco de los cuernos de guerra de los rebeldes, que los observaban desde las alturas. Los ordovicos, viendo que la invasión era inminente, no buscaron una batalla campal. Su estrategia era la de la tierra quemada y la retirada. Se refugiaron en lo más alto de las colinas, en sus castros fortificados con murallas de tierra y piedra, confiando en que la dificultad del ascenso y la proximidad del invierno disuadirían a Agrícola de un asalto directo. Creían que el romano se contentaría con una demostración de fuerza para luego retirarse a sus cuarteles. Fue un error de cálculo fatal. Agrícola no tenía intención de hacer una simple demostración. Había venido a dar un ejemplo. Dividió sus fuerzas, enviando cortes a través de diferentes valles para cortar cualquier ruta de escape, y luego, liderando la fuerza principal él mismo, ordenó el avance. Los legionarios, formando la famosa formación de testudo para protegerse de las piedras y proyectiles lanzados desde arriba, comenzaron el lento y penoso ascenso. El aire se llenó con el sonido metálico de las espadas golpeando los escudos, el grito de los centuriones y los alaridos desafiantes de los britanos. La lucha fue brutal y sin cuartel. Los romanos, una vez que alcanzaron las murallas, no mostraron piedad. Masacraron a casi toda la tribu, hombres, mujeres y niños, en una demostración calculada de terror. El mensaje era inequívoco y fue escuchado en toda la isla. La rebelión contra Roma no sería tolerada, sería aniquilada. El silencio que siguió a la masacre de los ordovicos fue más elocuente que cualquier discurso.
Las otras tribus, que habían observado con expectación, bajaron sus armas. Por ahora, con la llegada del año 78, Agrícola se dedicó a la tarea menos glamurosa, pero igualmente crucial de la administración. Tras la brutalidad de la campaña invernal, ahora mostraba su otra cara, la del organizador romano. Recorrió la provincia, supervisó la recaudación de impuestos sobre el grano, no para enriquecerse, sino para asegurar que fuera justa y eficiente, eliminando las prácticas corruptas que habían sido una de las principales causas del descontento y la gran rebelión de Boudica años atrás. Fomentó la construcción de foros, templos y casas de baños al estilo romano, no solo para la comodidad de los colonos, sino como una herramienta de romanización, mostrando a las élites britanas los beneficios de la civilización y la paz romanas. Quería que desearan ser romanos, no que se sintieran simplemente conquistados. Sin embargo, esta paz era frágil. Mientras Agrícola consolidaba su poder en el sur, otra chispa de rebelión se encendió en el norte, esta vez entre los brigantes, una vasta confederación de tribus que ocupaba gran parte de lo que hoy es el norte de Inglaterra. Su levantamiento era diferente al de los ordovicos. Era menos una explosión de furia y más una prueba de los límites del nuevo gobernador. Cuando la primavera tiñó de verde las colinas y los caminos se volvieron transitables, la época de campaña comenzó oficialmente. Agrícola, fiel a su estilo, no perdió el tiempo. Reunió a sus legiones y auxiliares y marchó hacia el territorio de los brigantes. Esta vez, su estrategia fue diferente. Sabía que los brigantes eran demasiado numerosos y su territorio demasiado vasto para una simple campaña de aniquilación como la de los ordovicos. Su objetivo no era el exterminio, sino la subyugación psicológica. No buscó una gran batalla campal donde los brigantes pudieran intentar abrumarlo con su número. En su lugar, desató una campaña de terror selectivo. Sus legiones, moviéndose con una velocidad y coordinación que los britanos no podían igualar, descendieron sobre aldeas y granjas aisladas. No se trataba de masacres indiscriminadas, sino de ataques quirúrgicos diseñados para infundir miedo y demostrar una capacidad aterradora. Las columnas de humo que se elevaban de las granjas incendiadas se convirtieron en una señal constante en el horizonte. Las patrullas de caballería romana aparecían donde menos se las esperaba, capturando ganado y destruyendo silos de grano. El mensaje era claro y brutal. No podemos estar en todas partes, pero podemos llegar a cualquier parte. Si persistís en la rebelión, no encontraréis un ejército al que enfrentaros, sino que veréis vuestro mundo arder lentamente a vuestro alrededor. No podéis protegernos de nosotros. El impacto fue profundo. Los líderes de los clanes brigantes, incapaces de proteger a su gente de estos ataques relámpago, comenzaron a ver la futilidad de su levantamiento. La guerra que Agrícola les presentaba no era la de los duelos heroicos y las cargas gloriosas que formaban parte de su cultura guerrera. Era una guerra de desgaste, de logística y de terror, una guerra que no sabían cómo combatir. Tras varias semanas de asaltos y saqueos, la moral de los brigantes se derrumbó. Uno por uno, los caudillos enviaron emisarios al campamento de Agrícola, ofreciendo rehenes y jurando lealtad a Roma. Habían aprendido la lección. Agrícola aceptó su sumisión, impuso tratados y se retiró, dejando tras de sí una paz impuesta por el miedo. Con el norte de la provincia pacificado, por fin podía dirigir su atención a su verdadera ambición, la razón por la que había aceptado el gobierno de esta isla lluviosa y remota, la conquista del norte desconocido, la tierra de los caledonios. Era el momento de preparar la verdadera misión. La pacificación de los ordovicos y los brigantes no habían sido más que preliminares, actos necesarios para asegurar su retaguardia. Ahora comenzaba la gran obra. La invasión de Caledonia, la actual Escocia, era un desafío de una magnitud completamente diferente. Agrícola lo sabía. Los años siguientes, del 79 al 1981 después de Cristo, los dedicó a una planificación meticulosa que se convertiría en el sello distintivo de su genio militar. Por un lado, reunió a las tropas. La novena Legión Hispana, veterana de muchas batallas en Britania, formaría el núcleo de su fuerza, complementada por miles de auxiliares, infantería y caballería reclutadas de las tribus más belicosas del imperio, como los bátavos y los tungros. Pero por otro lado, y mucho más importante, planificó la logística. La logística, esa ciencia prosaica y sin gloria del suministro, sería la clave de todo.
Y es que el modo de vida de las tribus del norte era completamente diferente. No se reunían en grandes ciudades como en la Galia o Hispania, ni tenían vastos campos agrícolas que pudieran ser saqueados para alimentar a las legiones. Vivían en pequeños clanes dispersos, en castros en las colinas y aldeas de chozas. Para un ejército romano, que era como una ciudad en movimiento con una necesidad insaciable de grano, forraje y materiales, esto representaba un problema existencial. No podían vivir de la tierra porque la tierra no tenía suficiente que ofrecer. No podían tomar una ciudad y sus suministros, porque no había ciudades que tomar. La solución de Agrícola fue brillante y doble. Primero, su avance no sería a través del interior montañoso, sino que se arrastraría por la costa este. ¿La razón? El suministro. Paralelamente a las legiones que marchaban por tierra, la clasis británica, la flota romana de Britania, avanzaría por el mar. Los barcos, pesados con grano de los fértiles campos del sur de Britania y la Galia, con armas de las armerías imperiales y con refuerzos, podían seguir a las tropas terrestres, descargando provisiones en las playas y estuarios según fuera necesario. La flota era su cordón umbilical, su línea de vida que lo conectaba con el corazón del imperio. Segundo, cada avance significativo no se dejaría al azar. En el verano del 1979 después de Cristo, lanzó la primera expedición, conduciendo a sus hombres hacia el norte hasta el estuario del Tau. Apenas encontró oposición. Las tribus locales, intimidadas por la escala de la fuerza romana, simplemente se desvanecieron en las colinas. Pero Agrícola no se dejó llevar por la aparente facilidad de la conquista. Tomó una decisión sabia que salvaría a su ejército más adelante. A lo largo de la ruta que había seguido, ordenó la construcción de una cadena de fuertes y puestos de vigilancia. Cada fuerte era una maravilla de la ingeniería militar romana. Un terraplén, un foso, una empalizada de madera, barracones, un granero. No eran solo bases militares. Eran nodos en su red logística, depósitos seguros para los suministros y guarniciones que mantenían la ruta abierta y protegida. Esta cadena de fuertes era su ruta de retirada segura si algo salía mal, una escalera de vuelta a la provincia romana. Proteger sus líneas de suministro era tan importante como derrotar al enemigo en el campo de batalla. Durante los 2 años siguientes, continuó este patrón. Un avance metódico por la costa este, consolidando cada ganancia con la construcción de más fuertes, siempre con la flota anclada a la vista. En el 1981 después de Cristo, detuvo temporalmente su avance hacia el norte y giró hacia el oeste, conquistando las tierras bajas centrales de Escocia, desde la costa este a la oeste. De nuevo, la escasa población de la zona no ofreció mucha resistencia. Al llegar a la costa del Mar de Irlanda, ordenó la construcción de más fuertes a lo largo del litoral, mirando hacia la isla verde y misteriosa que los romanos llamaban Hibernia. Agrícola contempló esa isla con ambición. Según su biógrafo, su yerno Tácito, a menudo mencionaba que Hibernia podría ser conquistada y sometida con una sola legión y un puñado de auxiliares. Incluso acogió a un rey irlandés exiliado, un peón político que podría usar como casus belli, una excusa para lanzar una invasión en el futuro. La conquista de Hibernia completaría el dominio romano sobre las islas británicas, eliminando cualquier posible amenaza por su flanco occidental. Sin embargo, esa guerra nunca llegaría a suceder. La envidia, ese veneno que se gestaba en los pasillos de mármol del Palacio Imperial en Roma, ya comenzaba a poner fin a las grandes ideas. Mientras tanto, en el norte de Caledonia, las tribus observaban el lento e inexorable avance de la marea romana. Año tras año, las águilas de las legiones se adentraban más en sus tierras, dejando tras de sí una cicatriz de fuertes y caminos. ¿Y por qué no se unían para detenerlo? ¿Acaso los caledonios y las tribus pictas no eran famosos por su ferocidad y su amor a la libertad? Sí, pero el concepto de Caledonia era una invención romana. En realidad, estas tierras eran un mosaico de docenas de clanes y tribus, cada uno con su propio caudillo, sus propias rencillas y sus propias lealtades. No existía un sentimiento de unidad nacional. Un clan veía cómo las tierras del clan vecino eran conquistadas y, a menudo, su reacción era de indiferencia o incluso de satisfacción. Estaban tan dispersos y divididos por disputas internas que eran incapaces de formar una confederación para enfrentarse a un enemigo común. Entendían la amenaza de forma individual, pero no colectiva.
Para detener a los romanos, un ejército de decenas de miles de hombres con una disciplina de hierro, una ingeniería superior y una logística implacable, necesitaban oponer algo más que coraje esporádico. Necesitaban números. Necesitaban unidad. Y entonces, un hombre lo entendió. Su nombre era Calgaco. La historia no recuerda mucho de él, salvo lo que su enemigo escribió, pero debió de ser un líder de una talla excepcional, un hombre con una visión y un carisma extraordinarios. En el año 983 después de Cristo, con los romanos preparándose para dar el golpe final y adentrarse en las tierras altas, Calgaco viajó de clan en clan, de valle en valle. Habló en los castros y en las reuniones de guerreros. Su mensaje era simple y poderoso. Nos están cazando uno a uno. Hoy son ellos, mañana seremos nosotros. Separados, estamos perdidos y seremos esclavizados. Pero unidos, si reunimos a todos los guerreros de todas las tribus en un solo ejército, podemos ser un torrente que los arrastre de vuelta al mar. Podemos luchar por nuestra libertad juntos o morir solos. Y las tribus, finalmente, escucharon. Convencidos por su elocuencia y por la evidencia innegable del avance romano, los caudillos dejaron a un lado sus viejas disputas y prometieron enviar a sus mejores guerreros. Por primera vez, se formó una gran coalición caledonia. Cerca de una colina conocida como Monte Graupio, se reunió el ejército más grande que jamás se había visto en el norte de Britania. Unos 30.000 hombres, armados con espadas largas, escudos pequeños y una furia desesperada, listos para luchar por su tierra y su libertad. La noticia de esta concentración masiva llegó rápidamente a oídos de Agrícola a través de sus exploradores. Para muchos generales, enfrentarse a una fuerza tan abrumadora en territorio enemigo sería motivo de alarma. Para Agrícola, fue la oportunidad de oro que había estado esperando. En lugar de tener que cazar a las tribus una por una en las interminables colinas, el enemigo se había reunido voluntariamente en un solo lugar. De un solo golpe, podría destruir al ejército caledonia y aniquilar toda resistencia organizada en Caledonia para siempre. La conquista, por fin, quedaría asegurada. Sin dudarlo, Agrícola detuvo su avance, reagrupó a sus hombres y partió al encuentro de los caledonios en el monte Graupio. El ejército que Agrícola condujo a la batalla era notablemente inferior en número, pero superior en todo lo demás. Contaba con el núcleo de la 9ª Legión Hispana, aunque decidió mantener a sus ciudadanos romanos en la reserva. En la primera línea desplegó a sus tropas de élite auxiliares, unos 8.000 hombres de infantería, principalmente bátavos y tungros, tribus germánicas famosas por su ferocidad y disciplina. A estos se sumaban otros 3.000 auxiliares de infantería y una fuerza de caballería de unos 3.000 jinetes en los flancos. En total, unos 14.000 hombres, quizás llegando a 19.000 si se cuenta a toda la legión, contra los 30.000 de Calgaco. El campo de batalla estaba preparado. Los caledonios habían elegido una posición fuerte ocupando la ladera de una colina. Se organizaron en varias líneas, una tras otra ascendiendo por la pendiente. En la base de la colina, en el terreno llano, se movían nerviosamente sus famosos carros de guerra, vigas ligeras tripuladas por una auriga y un guerrero lanzador de jabalines. La primera línea de infantería en la ladera estaba formada por los guerreros más jóvenes y menos experimentados, una masa de hombres armados con lo que tenían. Detrás de ellos, en las posiciones más altas, se encontraba la élite, los veteranos y los nobles, mejor armados y más experimentados, el corazón de su ejército. La caballería caledonia, ligera y ágil, flanqueaba su infantería. Su plan era simple: usar los carros para sembrar el caos y romper la primera línea romana, y luego lanzar a su masa de infantería colina abajo para arrollar al resto. Agrícola analizó la formación enemiga y tomó una decisión táctica clave. En lugar de formar una línea gruesa y corta que pudiera ser fácilmente flanqueada por el número superior del enemigo, ordenó a sus hombres que se desplegaran en un frente muy largo pero delgado. La primera línea estaría formada íntegramente por los 8.000 auxiliares de élite. Detrás de ellos, como reserva estratégica, colocó a los legionarios de la 9ª Hispana. En los flancos, como siempre, se posicionó su caballería, mucho más pesada y disciplinada que la britana. Su plan era arriesgado. Una línea delgada corría el riesgo de romperse bajo la presión de una carga masiva. Pero Agrícola confiaba plenamente en la calidad de sus auxiliares.
Sabía que eran tan buenos como cualquier legionario en el combate cuerpo a cuerpo. Y si, por alguna razón, la línea se veía comprometida en algún punto, tenía a los legionarios frescos justo detrás, listos para tapar cualquier brecha. Al mantener a la legión en reserva, también les daba un merecido respiro tras los duros avances de los últimos años y se guardaba una fuerza intacta para explotar cualquier oportunidad. La batalla comenzó con el sonido atronador de los cuernos de guerra caledonios y el griterío de 30.000 hombres. Calgaco lanzó a sus carros de guerra en una carga frontal, una nube de ruedas y caballos galopando por la llanura con la esperanza de estrellarse contra las líneas auxiliares y destrozarlas. La idea era la misma que cuando se usaban elefantes de guerra: crear pánico y abrir brechas para que la infantería pudiera explotarlas. Pero un carro de guerra no es un elefante, y los auxiliares romanos no eran reclutas asustadizos. La carga, que parecía tan temible a la distancia, se deshizo en cuestión de segundos. Primero, fueron recibidos por una lluvia perfectamente coordinada de pila, las pesadas jabalinas romanas, lanzadas no solo por la primera línea sino también por las de atrás. Caballos y hombres cayeron en una maraña de madera rota y sangre. La mayoría de los caballos restantes, criaturas inteligentes, se negaron instintivamente a cargar contra el muro de escudos y lanzas que los esperaba. Viraron bruscamente, chocando contra otros carros, volcándolos y sumando más caos y confusión a su propia carga. Los pocos carros que, por pura inercia, lograron llegar a las líneas romanas fueron rodeados y eliminados con facilidad por los soldados, que apuñalaban a los caballos y sacaban a los guerreros de sus plataformas. La amenaza de los carros fue completamente neutralizada sin causar una sola baja fatal a los romanos. Viendo el fracaso de su primera jugada, Calgaco ordenó a su infantería que comenzara a bajar la colina. Al mismo tiempo, lanzó a su caballería por los flancos para intentar envolver la larga línea romana. Agrícola respondió de inmediato. Envió a su propia caballería a interceptarlos. El choque de las caballerías fue breve y decisivo. La caballería romana, con jinetes mejor protegidos, monturas más grandes y una formación más cohesionada, era considerablemente más pesada que la britana. La carga de los britanos se estrelló contra un muro. En el combate cuerpo a cuerpo que siguió, la superioridad romana fue aplastante. Pronto, la caballería britana se rompió y huyó, dejando los flancos del ejército caledonio completamente expuestos. Agrícola tenía ahora la libertad de maniobra. Ordenó a parte de su caballería que persiguiera a los jinetes en fuga para mantenerlos fuera de la batalla, y al resto que se reagrupara, preparándose para el movimiento que decidiría la batalla: flanquear a la infantería caledonia. Llegaba el momento del choque de infantería, el corazón de cualquier batalla antigua. Los auxiliares romanos, en un silencio disciplinado roto solo por las órdenes de los centuriones, comenzaron a avanzar a paso firme cuesta arriba, una lenta y ominosa marea de escudos rojos. Las dos primeras líneas caledonias, formadas por campesinos y guerreros inexpertos, los vieron acercarse con una mezcla de furia y temor. Finalmente, a una orden, los auxiliares lanzaron sus últimas jabalinas ligeras y con un grito unísono cargaron los últimos metros y chocaron contra la primera línea enemiga. El contraste en los estilos de lucha fue brutalmente evidente. Los caledonios, con sus largas espadas, necesitaban espacio para blandirlas, buscando duelos individuales. Los auxiliares luchaban al estilo de los legionarios. Formaban un muro de escudos impenetrables y usaban sus espadas cortas, los gladi, para apuñalar desde detrás de la seguridad de su escudo. En el combate cuerpo a cuerpo, denso y claustrofóbico, el arma larga britana era inútil. Los auxiliares, protegidos por sus cascos y cotas de malla, simplemente avanzaban, apuñalando a placer en el vientre y el pecho de los britanos, que estaban siendo literalmente masacrados sin poder devolver los golpes de manera efectiva. La primera línea caledonia se hizo añicos en cuestión de minutos. Calgaco, observando el desastre desde una posición elevada, lanzó a su segunda línea la refriega para intentar contener la hemorragia, mientras que sus tropas de élite, la tercera y última línea, comenzaron a moverse. Parte de la élite reforzó el centro, que se estaba desmoronando, pero el resto inició una audaz maniobra de flanqueo, intentando rodear a los auxiliares romanos que estaban concentrados en la carnicería del centro. Era un buen movimiento, la única esperanza que les quedaba. Pero Agrícola, el estratega consumado, lo había anticipado. Mientras sus auxiliares mantenían la presión en el frente, y habiendo avanzado a sus legionarios por si acaso algo salía mal, dio la orden que había estado esperando dar.
Envió a su caballería, ahora dueña de los flancos, contra las tropas de élite caledonias que intentaban la maniobra de flanqueo. Los caledonios abortaron su movimiento para enfrentarse a la nueva amenaza, pero fue inútil. La infantería, por muy valiente que sea, es extremadamente vulnerable a una carga de caballería pesada por el flanco o la retaguardia. Las tropas montadas imperiales bajaron sus lanzas y se estrellaron contra la formación britana, haciéndola pedazos. El impacto fue devastador. Los britanos en los flancos, viendo a sus mejores guerreros ser arrollados por los caballos, perdieron repentinamente toda la moral. El pánico se extendió como una plaga. Dieron media vuelta y comenzaron a huir en desbandada. Calgaco se dio cuenta en ese instante de que la batalla estaba perdida. Su centro estaba siendo masacrado, sus flancos habían sido destrozados y estaba a punto de ser completamente rodeado. Con el corazón apesadumbrado, dio la única orden posible: la retirada general. Pero una retirada ordenada bajo la presión de un enemigo victorioso es casi imposible. La retirada se convirtió en una huida caótica. Agrícola ordenó a todas sus fuerzas, incluidas las reservas de legionarios que apenas habían luchado, que iniciaran la persecución. La caballería se cebó con los fugitivos en el terreno abierto, cazándolos sin piedad. La carnicería continuó hasta que los caledonios supervivientes lograron alcanzar la seguridad de un denso bosque cercano, donde la caballería no podía seguirlos. La batalla había terminado. En el campo yacían los cuerpos de 10.000 caledonios. Del lado romano, las bajas eran asombrosamente bajas, solo 360 hombres. Había sido una victoria aplastante, una aniquilación táctica perfecta que aseguraría el poder imperial en el norte de la isla para siempre. O eso parecía. La noticia del triunfo en el Monte Graupio llegó a Roma y fue celebrada públicamente. El emperador Domiciano otorgó a Agrícola los honores triunfales, una estatua y todos los elogios que la tradición dictaba. Pero en los pasillos privados del Palacio del Palatino, la reacción fue muy diferente. Domiciano, un emperador inseguro y profundamente paranoico que vivía a la sombra de su padre Vespasiano y su hermano Tito, ambos generales aclamados, no vio en la victoria de Agrícola una gloria para Roma, sino una amenaza para sí mismo. El nombre de Agrícola estaba en boca de todos. Su popularidad entre el ejército, el senado y el pueblo era inmensa. Un general tan exitoso y amado, al mando de un ejército veterano y leal en una provincia lejana, era la receta clásica para una usurpación. Domiciano temía que Agrícola, envalentonado por su poder, pudiera algún día marchar sobre Roma y derrocarlo. Fuera cierto o no, el riesgo era demasiado grande para un emperador como él. Y así, en el momento de su mayor triunfo, cuando se preparaba para completar la subyugación de las últimas tribus de las tierras altas y quizás incluso lanzar su soñada invasión de Irlanda, Agrícola recibió el mensaje imperial. No era una reprimenda, sino una orden envuelta en seda. Era llamado de vuelta a Roma. El pretexto era honorable: se le ofrecería el gobierno de otra prestigiosa provincia, quizás en África o Siria. Pero Agrícola no era tonto. Comprendió el verdadero significado de la orden. Su tiempo en Britania había terminado. Fue un golpe devastador, no para su orgullo, sino para su obra. Sabía lo que significaría su partida. Sin su liderazgo y su visión, la costosa política de conquista en el norte no se mantendría. Obedeció, como cualquier buen ciudadano romano debía hacer. Dejó su mando y regresó a Roma, donde fue recibido con frialdad por el emperador y se retiró discretamente a la vida privada, lejos de la política y el ejército, hasta su muerte unos años después. Su partida fue el principio del fin de la conquista romana de Caledonia. Durante los años inmediatamente posteriores, las tropas romanas lograron mantener el control del territorio ganado con tanto esfuerzo. Pero pronto, las predicciones de Agrícola se hicieron realidad. El imperio necesitaba tropas con urgencia en otras fronteras más amenazadas, como el Danubio, donde las tribus dacias causaban estragos. El alto mando en Roma, sin el impulso de un gobernador ambicioso como Agrícola, vio la lejana y fría Caledonia como un gasto innecesario de hombres y recursos. Se ordenó la retirada. Legión tras legión, corte tras corte, las tropas fueron sacadas de Britania. La provincia fue reorganizada. Los fuertes construidos con tanto sudor y sangre en el norte de Escocia fueron desmantelados y abandonados.
La nueva frontera del Imperio Romano se estableció mucho más al sur. Caledonia fue abandonada a sus tribus, a su niebla y a su libertad. Unos 40 años después, en el mismo lugar donde Agrícola había establecido la frontera provisional de su provincia, el emperador Adriano construiría su famoso muro, un símbolo monumental y permanente no de la conquista, sino del límite del poder de Roma. La victoria total de Agrícola en el Monte Graupio no había servido para nada. La envidia de un solo hombre había logrado lo que 30.000 guerreros no pudieron: detener el avance de Roma.